Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo ubicar fracciones negativas y positivas en una misma recta numérica. Pero antes de iniciar, es importante que sepas que en una fracción identificamos dos términos que son el denominador y el numerador. El denominador nos indica en la cantidad de partes en que debemos dividir la unidad y el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de esa unidad. Teniendo claro este aspecto, vamos a ubicar en la recta numérica 5 séptimos, menos 6 quintos, 2 tercios y menos 8 tercios. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar la recta numérica y nombrarla. En este punto, vamos a ubicar el origen, que es el 0, y va el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Recuerda que debes dividir la recta en unidades iguales, listo, en partes iguales. Y el 1, el 2 y el 3. E iniciamos a ubicar 5 séptimos. Como en este caso 5 séptimos es positivo, debemos ubicarlo en el conjunto o el mejor dicho, en la parte de la recta de los números enteros positivos. Entonces, debemos dividir cada unidad en 7 partes iguales. Iniciamos a dividir la primera unidad en 7 partes iguales y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, de estos 7 segmentos podemos tomar 5, obviamente sí. Entonces, nos ubicamos en el origen y damos 5 saltos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que 5 séptimos lo encontramos en este lugar. 5 séptimos. Ahora vamos a ubicar menos 6 quintos. Como 6 quintos es negativo, debemos ubicarla en el lado de los números enteros negativos. ¿Listo? Entonces, debemos dividir cada unidad en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, de estos 5 segmentos, ¿podemos tomar 6? No, entonces nos vamos para la otra unidad y debemos dividirla en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí podemos seleccionar 6. Entonces nos ubicamos en el origen y damos 6 saltos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que menos 6 quinto le encontramos ubicada en este punto. Menos 6 quinto. Y borramos los segmentos que acabamos de dibujar. ¿Listo? Mira qué fácil es. Ahora vamos a ubicar 2 tercios. Como es positivo, debemos ubicarla en el lado de los números enteros positivos. ¿En cuántas partes debemos dividir cada unidad? En 3 partes iguales. Entonces, 1, 2 y 3. Ahora, de esas 3, debemos seleccionar 2. ¿Listo? Debemos seleccionar 2. Entonces decimos 1, 2. Es decir, que en este punto encontramos 2 tercios. 2 tercios. Borramos. Y ahora ubicamos menos 8 tercios. Como es negativa, debemos ubicarla en el lado de los números enteros negativos. Entonces dividimos cada unidad en 3 partes iguales. ¿Podemos tomar 8? No, nos vamos para la otra unidad y la dividimos en 3 partes iguales. ¿Podemos tomar 8? No, nos vamos para la otra unidad y la dividimos en 3 partes iguales. Ahora sí, podemos seleccionar 8. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que en este punto encontramos la fracción menos 8 tercios. Y mira qué fácil
es ubicar varias fracciones tanto negativas y positivas en la misma recta numérica. Después de haber ubicado cada una de las fracciones en la recta numérica, podemos identificar qué fracción es menor y cuál es mayor. Recordemos que entre más a la izquierda se encuentre una cantidad es menor. Entonces, la cantidad menor aquí es menos 8 tercios. Luego le sigue menos 6 quintos. Luego le sigue 2 tercios. Y la mayor es 5 séptimos. Y eso lo podemos comprobar resolviendo las divisiones, ¿sí? Entonces mira qué fácil es ubicar fracciones negativas y positivas en la recta numérica. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quién tal lo fue, el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?